Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Bienvenidos a una nueva edición de Encuentro Central. En la noche de hoy vamos a contar con la presencia de la dirigente Elvia Pereira, Federación Uruguaya de Magisterio, Trabajadores de la Educación Pública. Pero no solamente de educación vamos a hablar con ella, le estaremos requiriendo sus conceptos con respecto a la seguridad en nuestro país. Y a la dirigente del sindicato policial, Patricia Rodríguez, le vamos a pedir su opinión con respecto a la educación en nuestro país. Y es un gran gusto, como siempre, recibir a estas dos referentes, cada una en su área respectiva. Gracias, Patricia, por estar. Gracias, Elvia, por estar. Les voy a proponer hoy un cambio en el programa, si les parece bien. Cruzar un poco las miradas, porque ustedes son referentes, como decía, cada una en su área, pero son ciudadanas de este país y, por supuesto, tienen opinión con respecto a distintos temas. Hoy, a esta altura del año, en un año electoral, todo está teñido por lo electoral, o casi todo. A veces hasta las cosas más simples suelen tener un tinte vinculado a lo electoral. Y en materia, digamos, de preocupaciones de los uruguayos, el tema seguridad, el tema educación, aparece, yo no los quiero colocar en ningún lugar determinado de referencia, pero sí aparecen dentro de los 5 o 6 temas más relevantes, juntos con el empleo, con la salud, con temas que hacen al bienestar de los y las uruguayas. Así que les propongo cambiar la mirada hoy y a Elvia, a la maestra Elvia Pereira, le voy a preguntar sobre seguridad. ¿Y qué opinión tiene sobre la seguridad o sobre la inseguridad? Bien, es un tema, tú lo dijiste, muy amplio, un tema que indudablemente está en la campaña electoral. Seguridad o inseguridad, hay como una especie de mito donde los uruguayos no podemos salir a la calle por la inseguridad que hay en el país. Esto, como ciudadana decirlo, dije mito, porque verdaderamente y personalmente eso no se siente de esa manera, no se vive de esa manera, lo que no quiere decir que no suceda. Que sí suceden hechos que hacen que un grueso de la población sienta inseguridad. Y basta con mirar algo muy, muy notorio, y me voy a referir a Montevideo, pero también me voy a referir al resto del país. Sí. Si miramos las viviendas, las casas, ¿qué es lo primero que vemos? Las rejas. Lo primero que vemos son las rejas, vemos o tenemos o tratamos de tener alarmas, sistemas que de alguna forma nos haga sentir un poco más protegidos. Claramente, si la pregunta que viene inmediatamente a esta es ¿qué hacer me parece que hay, para que estas cosas no nos sucedan, para que estas cosas no las sintamos así, las sentimos porque pasan. Basta que se prenda un canal de televisión, y algunos más que otros, teñidos también de lo electoral, pero además de algunos posicionamientos, ¿no? Que tienen que ver con el repetir una noticia o un hecho o un suceso o insuceso que sucede una y otra vez. Eso también hace generar una especie de sensación de que está todo en una inseguridad y en un caos total. Que suceden cosas, por supuesto que suceden. Que no deberían suceder. Que la convivencia entre los ciudadanos debería ser otra, es verdad. Que la educación tiene mucho que ver en eso, también tiene que ver con eso. Pero el posicionamiento desde cada uno de los ciudadanos, cada uno de los vecinos, cada uno en su actividad laboral, también contribuye a esto de generar estas situaciones de una mayor convivencia y sentirse mucho más seguro dentro de su lugar de trabajo, donde vive, en su casa. Indudablemente, con esto no quiero tapar el sol con un dedo, ¿no? Como se dice. Digo, que suceden cosas, por supuesto, que hay barrios, y principalmente en algunas zonas de Montevideo, principalmente, que deben y son intervenidas especialmente
para justamente, tenemos el narcotráfico, que no hay que rehuir la mirada allí, sino que hay que intervenir, porque si no quedaría todo en que es la convivencia y ahí quedaría. No es solamente la convivencia. Digo, hay hechos que se profundizan con otros elementos que tienen que ser tomados en cuenta. Entonces de ahí yo decía hace breves instantes lo de las rejas, lo de las alarmas, lo de los porteros, lo de la seguridad que cada vez más el ciudadano trata de meterse para adentro en su casa. Hoy ya no tenemos tanto en los barrios los niños jugando en las veredas o con los vecinos, eso ya se ve cada vez menos. Eso también hace a la convivencia y también hace al vivir con otros. Y bueno, lamentablemente esto no se está dando ni en Montevideo, por supuesto, y tampoco en el interior, cada vez se da menos. Claro. Bueno, Elvia, después voy a consultar a Patricia la opinión sobre esta mirada, pero terminemos de cerrar este primer avance. Creo que Elvia menciona algo referido al tema seguridad que es muy interesante también y que tiene que ver con el tema de educación, pero que también en el abordaje tiene que ver, porque es un tema multifactorial. No se puede hablar de la seguridad desde un solo punto de vista, como tampoco se puede hablar de la educación desde un solo punto de vista. Hay muchas opiniones, muchas miradas. ¿Qué mirada tenés tú, Patricia, sobre la educación? Yo iba a empezar precisamente con lo que tú decís y lo que Elvia decía. Van de la mano educación y seguridad. Por eso cuando los maestros o la parte educativa pelea por más presupuesto, seguramente repercuta también después en lo que es la seguridad y los valores de esos chiquilines. Cuanto más apostemos a la primera infancia, a los niños, es cuando realmente podemos hacer el cambio, ¿no? De la educación que tú me dijiste que hablara, es algo primordial, que todo el mundo la nombra, ¿no? Todo el mundo pide más educación, todo el mundo también les exige muchísimo a esos maestros que tenemos. A ver, mi hija es maestra, hace poquito se recibió, hace 2 años, y junto con su grupo de compañeras, muchas veces nos tocó estar en casa o juntarnos, y es muy buena la vocación que tenemos en este país por parte de esos educadores. Está hablando de maestros, de profesores, de cómo se involucran con los niños, con los que le pasa también a los adolescentes, pero que también cada vez le cargamos más las tintas sobre cuestiones que a veces tienen que partir de la casa y no de la escuela, ¿no? Uno hace lo que puede en pocas horas de clase, en 4 horas o lo que fuera. Creo que ayudó mucho, y lo podrá decir Elvia después, pero la experiencia de lo que son los acompañantes, por ejemplo, que es algo nuevo que hay por el BPS, por toda la cuestión de los niños que tienen dificultad de aprendizaje. Fíjense que en una escuela pública, en una clase que pueda haber 23, 26 niños, 2 o 3 que ya tengan alguna problemática, que puede ser TEA, que puede ser dificultad de aprendizaje por muchas razones, esa maestra está totalmente desbordada, porque ahora, por ejemplo, tiene esa propuesta nueva que creo que le ha ayudado mucho a lo que es el día a día, porque esos acompañantes conviven en la clase con esos niños y ayudan un poco a que también estén insertos en la misma salita que los demás compañeritos, ¿no? Que a veces son niños que sí tienen alguna patología, pero que no tienen por qué estar en otra escuela como era antes, que se los mandaba, y hoy pueden hacer eso. Y eso es un logro también que hace poquito se ha dado. El sistema de cuidados es bastante nuevo y es muy bueno. De hecho, por ejemplo, mi hijo lo usa. Y estamos totalmente complacidos de todos los avances que ha tenido, y se trabaja en conjunto con la maestra, con el psicólogo, con todo lo que es el plan. Después, obviamente que me parece que donde hay que también trabajar mucho son en donde ya hay algún abordaje, en los barrios, zonas conflictivas, como siempre decimos, llevar a esas zonas todo lo que sea necesario para que esos chiquilines no queden aislados y no repitan la cadena que desgraciadamente uno repite si no tiene otra alternativa. Yo creo que es posible un cambio real y no repetir que si mi padre es delincuente yo voy a seguir por esa línea, pero sí le mostramos algo
muy diferente y conteniendo también lo que es a ese niño, mostrarle algo diferente. Porque no es solo mostrarle, sino que después nos tenemos que hacer cargo de lo que le mostramos. Porque si nosotros le mostramos a ese gurí que en esa casa está mal y que eso no lo tiene que seguir, también le tenemos que dar la alternativa para poder salir de eso. Entonces digo, hay que trabajar un montón. Yo apoyo todo lo que tiene que ver con la educación porque me parece que es la salida. Como bien decimos, no es reprimiendo, sino educando y sobre todo con valores, es que vamos a salir con la sociedad adelante, ¿no? Vamos a seguir juntando estos temas, porque está muy interesante el cruce, además de opiniones. ¿Coincidís con lo que la mirada que tiene Patricia con respecto al tema de la educación? Bueno, básicamente Patricia aborda varias dimensiones y pone un tema que tal vez no es tan conocido por todos, que es el sistema de cuidado con los acompañantes dentro de las aulas, dentro de nuestras aulas. Hace pocos días, y ya venimos trabajando en un proceso desde la Federación Uruguaya de Magisterio con las compañeras organizadas, ellas también las acompañantes de los chicos, para una mejor inserción dentro de las aulas. La escuela pública tiene historia donde es el maestro en su clase con sus niños, y ahora tenemos nuevas realidades que son uno o más adultos dentro de la clase acompañando esos niños que están incluidos dentro de la escuela y dentro de la clase. Nosotros siempre decimos, desde la Federación durante años hemos reclamado o hemos solicitado y reclamado y luchado porque esos niños tengan el acompañamiento dentro de la escuela. Hoy lo tienen, pero la realidad hace que no en todos los lugares se dé de la misma forma. Eso que tenemos de historia, el maestro, la clase y los niños, el maestro, los niños, únicamente, hoy tenemos otros adultos. Y trabajar con otros adultos también tiene que ver con el hacer de uno y el hacer de otro. Tanto como trabajadores, ¿no? Tanto uno como otro como trabajador. Y bueno, y estamos trabajando muy fuertemente con las compañeras, la mayoría mujeres, organizadas con la Federación, y dentro de poco vamos a mandarles una invitación, por supuesto que ustedes también, compañeros y compañeras, para participar en algún encuentro que vamos a estar realizando a nivel público, para el público en general, sobre este tipo de situación nueva que le ofrece a los niños oportunidades que antes eran pensadas de otra forma totalmente distinta. No vamos a pasar a dejar estos temas, es relevante lo que tú estás comentando. Yo lo veo a diario también cuando llevo a mis hijos a la escuela pública y veo esas acompañantes. Escuchaba al maestro Florita hace algunos días diciendo que también sería bueno que estuvieran un poco más de tiempo, ¿no? Del que habitualmente están, y mayor cantidad de días en muchos casos, ¿no? Después te lo voy a preguntar a ver cómo está funcionando ya en la práctica el sistema, de lunes ¿no? a viernes, 4 horas. Ahí está. Si fuera de lunes a viernes 4 horas es prácticamente lo ideal, ¿no? Que me tocó a mí. Depende de la característica del niño, depende de la familia, de lo que las familias demandan, de lo que las familias deciden de acompañamiento, depende de la patología del niño. Si no en todas las situaciones es bueno que el acompañante esté las 4 horas, sino darle cierta autonomía al niño para que se vaya adaptando dentro de la clase con los otros niños, esa autonomía que en algunas circunstancias puede darse, en otras no, indudablemente. Por eso no hay un patrón único. ¿no? Hay un caso a caso, digamos. No, lo bueno también, lo que vos decís es súper importante, como es algo nuevo, que también se vaya puliendo con lo que es el trabajo con la maestra, para que ninguna se sienta como que pisa el trabajo del otro y que también puedan hacerlo mancomunadamente. También algo que tocando de oído y de atrevida, pero algo que me planteaban las chiquilinas, que muchas, por ejemplo, ahora se están formando después que se recibieron para trabajar con niños con dificultades o otras situaciones, y que a veces cuando hacen magisterio no se lo dan. Entonces después a veces le aparece también que tienen que lidiar con situaciones
con niños con algunas características y a veces no. O sea, depende de lo que una hace, pero no que lo tengan como formación. Que eso, yo creo que cada vez son más los casos que se detectan de niños con esta dificultad. Estaría bueno también que lo pudieran abordar desde la formación, ¿no? Porque muchas se lo pagan aparte para poder saber desempeñar mejor su función con esos niños. Sí, forma parte de la vida cotidiana de muchos niños y niñas en el día de hoy. Y te pregunto a ti, Patricia, ¿qué opinas de lo que dijo Elvia con respecto al tema de la seguridad? Y yo tengo varias miradas. Lo que dijo Elvia en torno a la realidad, sí, a veces la realidad es también desde el punto de vista de lo que le toca vivir a cada uno. Capaz que, como Elvia dice, yo sé que hay como lo puede tomar como una campaña también en torno a crear un caos, un poquito más de lo que hay de seguridad, pero bueno, si a mí me toca justo que me asalten o que maten a un familiar mío, lo voy a ver como lo peor, ¿no? Entonces hay que también estar en esos zapatos de lo que son víctimas de la delincuencia y que muchas veces se toman ellos para obviamente también para hacer política con el sufrimiento de los demás, pero muchas veces ellos obviamente que quedan con eso para toda la vida. Entonces también hay que ponerse en el lugar del otro. Las rejas y todos los sistemas que uno pueda poner en su casa como alarmas, etcétera, lo hacen los que pueden. Los más vulnerables no acceden a vivir en zonas menos conflictivas, en barrios privados, en tener alarma, portero, etcétera, y se arreglan como pueden. Entonces, bueno, creo que hubo un aumento de la delincuencia, o sea, en delitos como rapiña y asesinato lo hubo y están las cifras, o sea, no se pueden maquillar ni ocultar, que tenemos que trabajar muchísimo más en darle respuesta a la gente que lo está esperando, y si existe la sensación es porque en algo estamos fallando también, porque si es más la sensación de lo que es la realidad, bueno, en algo no estamos llegándole a la gente con la realidad que podamos tener. Creo que obviamente que es difícil en un año que es electoral, que todo se tiñe de política, hablar de algunas medidas con referencia a la seguridad. Creo que la seguridad debería ser un tema de Estado y no político, o sea, tendría que trascender todas las banderas, porque obviamente que cuando a uno le pasa algo, no importa de qué partido seas, te va a pasar igual. Entonces digo que cuando lo tomemos realmente como una situación de Estado es cuando realmente le vamos a poder dar el cambio y brindar más seguridad de la que hoy tenemos. Creo que en esta etapa es difícil, vamos a ver ahora cómo se van a ir dando las cosas y bueno, si va en el futuro a haber un cambio real o no. Que tiene que haber un cambio, tiene que haber un cambio, por lo que decíamos, para evitar lo que es si hay una sensación es porque estamos fallando en dar esa sensación. Y también estamos fallándole a todos los que han sido víctimas, los que han perdido familiares, hijos, esposos, y eso no se arregla. Creo que hoy en día el tema central es la seguridad o inseguridad, es lo que la gente habla todo el tiempo, en todos lados. Entonces realmente nosotros hemos presentado como sindicato varios proyectos, en este programa lo hemos presentado también, que tiene que ver también con darle garantías al trabajador policial para que él pueda desempeñar también a su vez mejor su función. Sí. Y eso obviamente va a repercutir en lo que es también la seguridad. Dame tiempo porque precisamente les pensaba plantear para el bloque siguiente el papel, en este caso, que tienen los trabajadores vinculados a los dos temas que estamos tocando acá, ¿no? Educación y seguridad. Ya venimos, hacemos una pausa. Les recordamos que nos pueden seguir también a través de nuestras redes sociales. Aquí lo están viendo en pantalla. Es un gusto, como siempre, conectarnos también a través de estas plataformas. Ya venimos. Retomamos este segundo bloque aquí en Encuentro Central. ¿Qué dos temas estamos tocando en el día de hoy? Estamos haciendo prácticamente un solo tema, salvando las diferencias, por supuesto, y conservando las características de cada uno de ellos. Les planteaba hablar en el bloque anterior acerca de la realidad de cómo encaramos esta visión de estos temas, seguridad, educación, desde el punto de vista de quienes están día a día como trabajadores, tanto en el terreno policial como también en lo que tiene que ver con la función como maestras, directoras de escuelas,
con sus alumnos, con el cuerpo policial, vinculados, como decía Patricia, también a la realidad de los funcionarios como sindicato, a la realidad de los maestros y maestras. Bueno, un gran aporte, una maestra más, ¿no? Sí. Como decía Patricia, con la falta de maestros que está teniendo este país, además, ¿no? Y sí, en realidad la falta de maestros, principalmente al sur del país, Ujú. se ve y se ve mucho. Y tiene que ver con muchos factores. Muchas veces nos preguntan ¿por qué no optan? Hace pocos días se dio a conocer el informe del INED. Sí. Y allí en uno de los capítulos podemos profundizar Es larguísimo en el eso. informe. Y Menos que el anterior. extenso que Sí, los otros dos exactamente. anteriores. Pero igualmente, algunos de los capítulos, y uno especialmente, habla de la formación docente. Exacto. Y esa investigación que se hace, que para nosotros somos bien críticos de esa mirada sesgada que se tiene cuando de educación se habla, y en este caso de formación docente. Pero bueno, más allá de eso, hay algunas cuestiones que uno no puede dejar de observar y de señalar. El informe de la INED da cuenta de que los maestros y los profesores que optamos por la carrera somos aquellos que venimos de un nivel descendido educativo. Lo dice claramente el INED. Toma desde las pruebas PISA y hace el seguimiento de la elección de la carrera y dice son los que provienen de educación pública. O sea, considerando de antemano o con el preconcepto de que si provenimos de educación pública ya de por sí tenemos aprendizajes descendidos, cosa que para nosotros está en total, la cara de Patricia lo dice todo, diametralmente en las antípodas. Bueno, ellos parten de ese supuesto y lo dan como cierto y dicen que todos los que optamos por la carrera de magisterio, la mayoría, no habla de todos, la mayoría de los que optamos provenimos de la escuela pública, de la educación pública y con menores niveles académicos. Entonces, sin ir a la cuestión de analizar y contrarrestar ese informe, que no es el programa, me parece que no es por ahí, sí decir, si eso fuera así, la dimensión de donde provenimos los que optamos por formación docente es esta. ¿Qué estamos haciendo como sociedad con nuestra formación docente o con nuestros futuros docentes? ¿Son los docentes que el Uruguay quiere? ¿Somos los menos formados? Patricia en el bloque anterior decía y hablaba de formación docente, y decía exactamente que si la formación docente tuviera la especificidad de cada una de las múltiples situaciones personales que tiene un niño que no son las óptimas para su aprendizaje, más posibilidades tendría el maestro para poder llegar a ese niño y para poder acercarle el aprendizaje. Pero es claro, lo dijo más o menos así Patricia en el bloque anterior. Está bien, es así. Ahora, si el Instituto Nacional de Evaluación Educativa dice que somos los menos formados, somos los que provenimos académicamente de niveles descendidos, y aún, como si fuera un pecado, provenimos de escuela pública o de educación pública. Entonces está difícil que la sociedad considere al maestro o a la maestra, el profesor, en su justa dimensión. Está muy difícil, porque la realidad que viven las escuelas, que la vive, lo comentó Patricia, en el corte lo comentabas tú como papá, lo comentan y lo viven, no lo comentan, lo viven los papás y las mamás, los tutores de los niños, diariamente en la escuela. Entonces, ¿esto que viven o son las cosas que se dicen? ¿Es lo que se dice o es lo que realmente sucede? Entonces, cuando hablamos de educación y temas de educación, yo sé que es un recorte, lo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, lo dijo la directora Les Massey, lo afirmó en más de una oportunidad. Esto es un recorte de algo que es multidimensional y que, bueno, que iba a tomar ese aspecto. Ahora, tal recorte hace ver una fotografía bastante distorsionada de la realidad. ¿Qué diría un instituto similar, por decirlo de alguna manera, de evaluación en este caso, de los funcionarios policiales? ¿Qué te parece, qué mirada tendría? De por qué entrarían a esta... Y bueno, en realidad, por ejemplo, nosotros tenemos cárceles
que la mayoría son compañeros que ingresan del interior, de Rivera, de Artigas, Sí. de Tacuarembó, que vienen, hacen semana por semana, y en realidad vienen buscando una salida laboral que no hay en esos lugares. Después tenés, pues nosotros somos tan amplios porque tenés desde Claro. un hospital policial que son técnicos hasta la Sí, parte sí, sí, ejecutiva. La Guardia Republicana es parecida, históricamente se iba a esos departamentos o ciudades apartadas a buscar esos compañeros, y muchas veces se les pedía solo sexto de escuela. Después se quiso ir aumentando de a poco por lo menos el ciclo básico para el personal subalterno, pero a veces hay bajadas y subidas que en realidad a nosotros nos parece mal, nos parece que debería siempre la vara estar elevada. Ujú. y buscar la profesionalización también con lo que es la educación. Si bien hay propuestas después para poder terminar el liceo y Ujú. para poder también ahora no te estancás solo con subalterno, sino que podés seguir Sí. ascendiendo. Me parece que igual siempre nosotros optamos por la formación. Claro. O sea, que tiene que haber más formación, porque después ese compañero es el que le toca en la calle estar desde en un parto, Ujú. está en un accidente o lo que fuera, y tiene que discernir en cuestión de segundos o minutos lo que es cada situación. Entonces, sí o sí, la formación que vos tengas es lo que te va a ayudar también a discernir en cualquier situación de la vida. Entonces, es importante la formación. Ahora coincidís Creo que sí. nos darían que seríamos medio para abajo, obviamente. Pero sí coincidís en la mirada de que para trazar, como tú decías en el bloque anterior, políticas de Estado con respecto al tema de seguridad, debería incluirse sí o sí la expertise, la experiencia, el trabajo de los trabajadores, en este caso de los funcionarios policiales. Sí, obviamente. Nosotros... ¿Algún partido se las pidió? Y en realidad nosotros tuvimos reunión con todos los partidos Ujú. políticos, con todos los precandidatos antes de las internas, y a todos los escuchamos y aparte les expusimos lo que nosotros pretendíamos. Obviamente estamos en tiempo electoral y nos dijeron a todo que sí, pero después vamos a ver quién realmente va a ir haciendo Ujú. ese cambio. Algunos lo veíamos que uno cuando tiene una entrevista con alguien y de algún tema se mide, ¿no? Vos me dices al entrevistado vos, y saben, acá estoy payando, acá no. Bueno, Ujú. algunos estaban muy lejos y otros están bastante cerca. Claro. La cuestión es después, si realmente lo bajan Sí. a tierra, se puede lograr el cambio que nosotros queremos. Ujú. Que lo queremos nosotros como trabajadores, y aparte por estar insertos en la sociedad. Digo, mi hija va al liceo y me preocupa que venga bien. O sea, todos estamos en la misma parte de ser trabajadores dentro de un ministerio bastante complejo y complicado. No dejamos estar dentro de lo que le pasa a cualquier otra persona. Claro. ¿Y en el caso de ustedes, Silvia? Bueno, nosotros vamos a tener esas entrevistas ya con los candidatos el mes que viene, ya estamos preparando, pero claramente ya de antemano podemos ir adelantando algunas cuestiones. Decir públicamente que se van a construir 140 liceos, 140 instituciones públicas de educación, y a la vez decir que se va a reducir la cantidad de funcionarios públicos, es algo que nos cuesta entender, y eso lo vamos a preguntar al candidato que así lo propone en su momento, cómo esas propuestas que se piensan llevar adelante, cómo se van a hacer. ¿Cómo sería posible? En educación primaria nosotros tenemos 2.300 escuelas. Basta una simple operación matemática. Más o menos de primero a sexto. Uh-huh. Más o menos, tenemos todo el nivel inicial también. Más o menos de primero a sexto. ¿Cuántos maestros se piensan tener o se necesitan tener para que cada niño tenga y llegue a la educación que necesita, en los tiempos que necesita, con sus características propias de aprendizaje? En realidad es muy difícil pensar que vamos a construir edificios y adentro qué vamos a hacer. No hay maestros, no hay auxiliares para atender a esos niños, no hay personal de servicio para acondicionar los salones, y se piensa recortar a los funcionarios públicos.
o soslayadamente se está hablando de otro tipo de educación que no es la pública, que no es la histórica nuestra y que nosotros defendemos, pero a morir. Es aquella donde pueden estar tus hijos, los hijos de Patricia, los míos, nuestros nietos, juntos, no importa de dónde provengan. El mayor ingreso de funcionarios públicos en los últimos años se ha dado en las dos áreas precisamente de las que estamos hablando, ¿no? Sí. Seguridad y educación. Y está clarísimo que es una necesidad, primero porque se hizo y porque aún queda, digamos, la frazada corta, ¿no? Totalmente. Nosotros tenemos de unos años a esta parte profesores de educación física en casi la totalidad de las escuelas del país. Tenemos muchos niños, muchísimos niños en las escuelas que acceden a inglés, a una segunda lengua. Tenés profesores especiales en aquellas escuelas que son de tiempo extendido o de tiempo completo, que atienden el arte, la música, informática, tenés todo el tema de la informática y del acceso a esos niveles, que no los teníamos antes, pero entonces esos sí son ingresos. Y hoy Patricia señalaba algo que tiene que ver con el presupuesto. Eso es presupuesto, porque eso es creación de cargos. Claro. Se necesitan crear cargos para que se llegue a lo que nosotros entendemos como educación integral. Eso es educación integral. Y en esa educación integral que también está la parte de, como tú decías, los auxiliares de servicios que se necesitan, la parte de cocina, todos los comedores escolares, que la verdad que algunos necesitan mucho más ayuda de la que están recibiendo. Hay niños que digo, el almuerzo a veces es lo que tienen en el día, y yo soy parte de la comisión de la escuela, y la verdad que me sorprende lo que se destina, no lo voy a decir, pero es muy ínfimo lo que se destina como plato de comida para esos niños. Entonces digo, se habrá que invertir en educación, porque eso también es parte. Un niño que no está bien alimentado no puede estudiar bien, no puede concentrarse, porque tiene hambre, literal. Entonces digo, son todas cuestiones que hoy la educación la tiene también y tiene que darle una respuesta. Como madre, ¿pensás que a la escuela, y me detengo en la escuela porque si no estaríamos ampliando mucho el tema de educación secundaria, que es un tema bastante intenso, y hablando de este informe de evaluación, ahí hay también una mirada muy crítica, ¿no? Pero me quiero detener un segundo en esto. Como madre, ¿tú pensás que se educa en la casa y que a la escuela se va a aprender? Bueno, eso debería ser primordial. Como está hoy en día desfracturada algunas cuestiones de la sociedad, se da que a veces lo que no se educa en la casa se termina aprendiendo en la escuela. Y en realidad la escuela debería, a mí me parece que debería ser, en cuestión de valores, debería no ser la indicada en hacerlo, sí, obviamente que reforzarlos, pero no son los padres, son educadores, tendrían que dedicarse netamente a lo que es la parte de formación. Lo que pasa es que a veces, si vos ya venís de un entorno complejo, complicado y demás, terminás haciendo otras funciones que en realidad no te corresponden. Yo no me quiero meter mucho en la parte de educación, pero no sé yo. Porque eso es pero digo, me parece que, claro, es eso, hoy los liceos, si bien vos no lo estabas, no lo vamos a subrayar mucho, pero tienen que hacer talleres de convivencia por la violencia que se da muchas veces fuera de los liceos, pero que obviamente que terminan repercutiendo en esos adolescentes que van, y entonces tienen que darle valores de por qué estamos en contra de que estas cosas pasan, y terminamos haciendo el papel de que muchas veces antes obviamente lo hacían más la familia, claro. Pero a veces cuando no se da en la familia se termina dando el centro de enseñanza. No está mal, debería ser reforzarlo. Hoy en día en algunos niños se da solo en los centros de enseñanza. Entonces ahí es donde estamos fallando en el abordaje, capaz en alguna ONG, en algunos lugares que trabajan más netamente dentro de lo que es el barrio. Sí. Y Elvia, ¿y tú coincidís que los mayores problemas de seguridad en realidad en este país se dan puertas adentro? Con la violencia intrafamiliar, con la violencia de género, con los abusos de niños, niñas y adolescentes. Yo quisiera permitirme complementar algo que dijo Patricia en su visión de la escuela como enseñante, en cuanto a aprendizajes, y la familia como educadora. Yo creo que la escuela educa.
Sí, La escuela educa. Nosotros como maestros en el magisterio nace con un contrato social y la base del magisterio es un contrato con la sociedad. Más allá de la enseñanza de lectura, escritura, matemática, va a ese contrato. El tema de los comedores, el comedor nació y hay que remontarse muy poco para atrás, muy poco tiempo, digo en la historia, mucho tiempo, pero en la historia de la escuela pública, relativamente poco. Surge cuando había una necesidad de hambre en nuestra población y en nuestra población infantil y nace como un sistema compensatorio de la familia. Hoy no. Los niños, o la mayoría de los niños que comen en nuestras escuelas, los comedores son espacios educativos. Más allá de satisfacer la necesidad que puede haber en cierto porcentaje de población infantil que lo necesite o de complementarlo, pero son espacios educativos. Y no estamos enseñando, bueno, también las maestras tenemos nuestras estrategias, pero salimos de lo que es el aula, matemáticas, ciencias, lenguaje. Digo eso, gracias Patricia por permitirme colocar esto. Ahora tú decías... de la violencia puertas adentro. La violencia puertas adentro. Nos queda un minuto, si querés lo dejamos para el próximo bloque, porque es un tema muy importante que hace sin duda lamentablemente, ¿no?, a hechos muy conocidos en la sociedad y que lamentablemente uno tiene la sensación de que van a seguir existiendo, más allá de que también hay una ley que está votada en el Parlamento y sobre la que se está pidiendo justamente el presupuesto acorde para implementar la misma. Una pausa y ya venimos para el tramo final. Ingresamos al tramo final de este riquísimo diálogo que estamos manteniendo en el día de hoy, hablando de dos temas y vinculándolos, por un lado educación, por el otro seguridad. Elvia, la pregunta que quedó pendiente del bloque anterior es que muchos de los episodios vinculados a la violencia, básicamente, y también a la inseguridad, ocurren puertas adentro, adentro de nuestros hogares. Creo que eso también nos interpela como sociedad de lo que está ocurriendo. Indudablemente nos interpela como sociedad. Ahí no hay reja que valga. Ahí no hay reja que valga porque es para adentro. Nos duele lo que sucede. Hace pocos días, recorriendo el país, justo estuvimos en Rivera cuando sucedió, y con los maestros del Jardín de Infantes, cuando sucedió el hecho con la niña, y hablábamos con las compañeras, con las colegas, y cómo no había habido señales para poder atender esa situación de antemano, lo que luego fue el desenlace tan triste con el asesinato de la niña por parte de su padrastro. Esa mamá que no estuvo presente para proteger a esa hija, que no te podés explicar esas situaciones, y eso pasa de puertas adentro. Eso sucede de puertas adentro, pero pasa de puertas adentro con ese tema de abusos, también los abusos sexuales, no solamente sexuales, sino también físicos, con los más vulnerables, que son los niños, con los más vulnerables, con los que muchas veces no tienen un patrón social que pueda mostrarles que eso no está bien, que eso que me están obligando a hacer no está bien, y no lo siento como una obligación, entonces se naturaliza en la vida del niño. Ahí es fundamental el rol de la maestra en denunciar y en detectar, cosa que no debe ser nada sencilla, por otra parte, me queda clarísimo. Sí, a veces poner el rol del maestro en la detección es cargar una mochila muy pesada del maestro. Lo sé. Muy pesado, que vos podés darte cuenta en muchísimas ocasiones podés, porque es el vínculo que creas con ese niño tan fuerte que el niño alguna señal te da, pero puede pasar como pasó con esta niña, de hecho pasó, que no dio ninguna señal, y no es por desatención del equipo docente. Entonces es tan fino esto de que el rol del maestro también pase por detectarlo. Sí, estamos de acuerdo por la denuncia inmediata, hay un mapa de ruta que hay que seguir, que el maestro lo sigue, y muchas veces golpea puertas que no siempre se abren en su debido momento.
Eso también hay que señalarlo. El maestro sale a golpear, o la maestra, a golpear puertas que no siempre se abren en el momento oportuno, en el momento que se golpea. Pasa eso muchas veces. Entonces, ¿en los propios hogares decís tú? Sí. En los hogares son las distintas instituciones públicas donde tienen que dar respuestas, ¿no? Porque, claro, digo, acá no es solamente cargarle las tintas a la escuela. No, está claro. También hay otros Por supuesto. actores que juegan y tienen que jugar muy fuerte. Tienen que jugar en esto de la minoridad, en esto de los niños, en esto de la vulnerabilidad que tiene la infancia, porque la tiene. Sí. Lamentablemente nos pasa, lamentablemente sigue ocurriendo y mucho, porque lo vemos inclusive en los asesinatos de las mujeres, en los abusos por parte del hombre hacia la mujer. Eso estamos muy lejos todavía, muy lejos de una sociedad donde nos iguale en cierta forma y nos diferencie lo que debe darse únicamente, ¿no? Sí. Pero nos iguale en cuanto a posibilidades, a tomas de decisiones, a participación en los distintos espacios. Y esto también es un reclamo para uno y es una mea culpa también de la mujer, también hacia nosotras las mujeres, que hemos vivido en una sociedad durante tanto tiempo que pareciera que hoy nos estamos de alguna forma despertando de algo que habíamos o estaba tan naturalizado y que hoy parece ser que está dando, por lo menos poniéndose sobre la mesa esto de dónde estamos las mujeres, de cómo respetar un no desde cuando viene del lado de la mujer, también del lado del hombre, porque digo, a ver, la mujer, porque obviamente, generalmente la complexión masculina es mayor que la femenina, bueno, capaz que no en todos los casos, pero en general sí, entonces hace que la mujer se sienta un poco más débil. Bueno, que yo del sexo débil, la mujer éramos el sexo débil. Sí. Entonces, eso también nos posiciona en un lugar que hace también que puertas adentro las relaciones entre las parejas se den de forma desigual. Y eso también trasciende en lo que son, hoy en el primer bloque hablábamos de la convivencia, de vivir con otro, de qué forma vivir, dónde están los espacios de compartir decisiones a tomar y caminos a seguir, y eso se replica en los niños, y eso los niños después reproducen lo que están aprendiendo. Entonces, ese debe que tenemos como sociedad uruguaya de una deconstrucción cultural tan fuerte y tan importante que se está dando, bueno, llevará años seguramente. Los cambios culturales van a llevar ni mucho lo tiempo. vea, pero bueno, me parece que vamos por un camino en ese sentido que va a llevar a alguna vez a un buen puerto. Claro, estamos todos de acuerdo que los niños primeros no es solo un eslogan, sino debe ser una realidad. En el otro extremo, de episodios violentos o vinculados a la inseguridad, está el narcotráfico o el microtráfico, el narcomenudeo, como se le suele decir también, por ejemplo en Argentina, que va horadando lentamente el tejido social en muchos lugares donde el Estado no está marcando presencia y donde allí no vamos a dar cifras porque sería como avalar una situación, pero aparece una persona y le dice ¿cuánto ganás? Yo te doy 3 veces más, y por ahí es el camino más fácil. No todos lo deciden transitar, pero hay algunos que sí, y me parece que en materia de seguridad ese es un enorme tema. Sí, es un tema que están usando mucho también ahora en la campaña, o sea que seguramente se trabaje, pero algo que vos decís es fundamental y que lo decíamos hoy más temprano, no dejar zonas liberadas, que el Estado tiene que estar en todos los lugares, porque es la única defensa que van a tener en el caso, por ejemplo, que estamos hablando de los niños, para poder de alguna manera evitar y defenderlos sus valores. Como decía Elvia, tuvimos para mí unos fuertes avances en todo lo que son lo que es la defensa de la mujer y sus reivindicaciones y estar a la altura de cualquier varón en torno al trabajo, profesionalización, etcétera, y fue muy, muy visibilizado todo este tiempo, ¿no? Seguramente falta y algunas cabezas capaz que todavía les va a costar más, pero la infancia yo no veo que tenga también, creo que hay que ponerle muchísimo más ojo a esos niños que están sufriendo abusos de todo tipo
en este momento en todos los lugares. Uh-huh. Y como bien decía Elvia, la maestra puede detectar, a veces puede detectar, porque tampoco es que sea experta para hacerlo, y después viene toda la otra parte, también viene la parte judicial. Tan vergüenza, pero vergüenza las sentencias que tienen en este país los abusadores de niños. Vergüenza, desde meses a unos años, es decir, 1 año, 2 años. ¿Cómo puede ser? Alguien que arruinó la infancia de un niño, que salga en ese tiempo y que salga cómo va a salir, ¿no? También, porque en realidad en tan poco tiempo, para mí, y ese tipo de enfermedades patológicas, porque solo un enfermo puede hacer lo que le pasó a esa chiquita que hablaba Elvia, y lo digo más, capaz más brutamente, porque la verdad que creo que no hay una persona que no le haya dolido ese caso, pero sabemos que ese caso se está hoy replicando en muchos más hogares. Entonces, creo que la infancia debe ser mucho más fuertemente defendida de lo que está haciendo hoy, y que las penas y toda la parte judicial debe ser muchísimo más severa con todos esos hombres o mujeres que arruinan una familia, sobre todo a la vida de esos niños, ¿no? Porque el que queda vivo después tiene todo un mundo de situaciones psicológicas y demás que tendrá que confrontarlo toda su vida. Entonces digo, la verdad que nos falta muchísimo trabajar en ese sentido, no solo a nivel de generar estrategias para que sean, como decía Elvia, esos protocolos mucho más afinados y más rápido, porque un niño que cuando llega una denuncia de abuso tiene que ser ya la contención y ya sacarlo de esa situación. No puede haber un sistema burocrático en torno a eso, porque se le va la vida a ese niño. Eso en primordial. Y después también revisar la parte jurídica. Obviamente que las penas, a veces aumentar las penas no es que sea equivalente a que no se dé más el hecho, obvio, pero un hombre que hace o mujer que hace una situación de esa índole, tener meses o 1 año de pena, no es comprensible. No es comprensible, porque no lo da ni siquiera para rehabilitar, ni siquiera en el centro, que ya de por sí seguramente no se rehabilite en las cárceles uruguayas, pero aparte de eso, lo sacamos de nuevo a la sociedad. Casi todos los casos que hemos visto son reincidentes, o sea que también estamos fallando en esa parte. Me parece que es que hay que dar, todos los actores, no solo la parte de educación, todos los actores políticos y de todos los órdenes sindicales y trabajadores debemos proteger a nuestros niños hoy. Bueno, creo que son los que lo están pasando también peor, ¿no? Sí, no hay posibilidad de negociar nada cuando se trata de niños, y todos los elementos que se puedan utilizar, más allá de que hay razones, sí es cierto lo que dice Patricia, quizás la inflación, digamos, en materia de penas no lleve a nada. Se habla de tener también una suerte de registro de aquellas personas que cometen este tipo de delitos aberrantes, de manera tal de que queden de alguna manera registrados a través de distintas formas. Son muy manipuladores esos hombres, o sea, nosotros en lo poco que hemos visto o que tenemos de experiencia, y muchas veces el no saber que esa persona tuvo antecedentes o alguna complicación de ese tipo, vos no te podés llegar a dar cuenta. Entonces, que una mujer, porque muchas veces, obviamente que las madres muchas veces no cuidan a sus hijos y no los defienden de esos monstruos, porque vamos a decir la verdad también, no en todos los casos ha pasado. Ahora, una mamá que realmente quiera proteger a su hijo y que conoce esa pareja nueva y que desconoce todo ese trasfondo, y te pueden manipular sin duda alguna, porque son sumamente manipuladores y saben venderse muy bien. Entonces, en una situación de esa índole, alguien que tenga ese antecedente, y bueno, vos ya te vas a parar de otra manera, me parece, por lo menos tener esa chance. Sí. Yo estoy de acuerdo con eso, que tenga un registro, que uno sepa, porque son nuestros niños que están ahí. Sí, yo particularmente tuve una opinión hace poco y dije que si uno tiene la mala suerte de perder el trabajo, quedar sin empleo, en poco tiempo puede terminar en el clearing de informes simplemente porque perdió el trabajo. Y que un registro que te complica la vida. Sí. ¿Cómo no se le va a registrar a este tipo de personas que le están, bueno, no voy a decir las palabras, pero complicando la vida a aquellos seres más vulnerables como son los niños y las niñas? Esto quizás no es políticamente correcto, pero bueno, acá me permito la opinión. Elvia, a mí me queda una sensación siempre, y voy a aprovechar que están ustedes dos para comentárselas.
Esto no es opinión, son hechos concretos. Un país que ha bajado notoriamente los índices de pobreza, que ha batido la indigencia, que tiene números de democracia plena a nivel internacional, que es mostrado como un ejemplo a nivel mundial, y uno se pregunta, ¿y por qué tenemos este nivel de delitos? Y la mayoría de ellos vinculados a la propiedad, porque la rapiña, que ha tenido un incremento, es un delito que está vinculado a la propiedad, es decir, yo tomo algo que es de otra persona, ¿no? Desde el punto de vista de lo lícito, uno puede adquirir bienes porque ha mejorado la calidad de vida de los uruguayos en forma lícita, pero hay otros que buscan un camino en forma ilícita. Y después comenzamos a circular de que esa persona es detenida porque hay un buen accionar policial y está trabajando en forma más activa, pero termina en la cárcel. Y en la cárcel ya sabemos lo que pasa. Y cuando sale, reincide. ¿Cómo rompemos ese círculo? A ver, que se entienda. Yo no estoy diciendo que pobreza es igual a violencia o pobreza es igual a delincuencia. Al contrario, creo que queda demostrado que no es así. La pregunta es por qué, teniendo los niveles que hoy tiene nuestro país, hay gente que opta por salir a robar directamente o quitarle a la otra persona, con lo que conlleva además eso, perdón que me estoy extendiendo, de que como el accionar policial ha mejorado, esa persona que sale a delinquir dice, bueno, ya no voy a tener tanto tiempo, voy a tener que ser más rápido y quizás hasta voy a tener que lastimar a quien le estoy robando porque va a venir la policía y me va a detener y yo no quiero terminar en la cárcel. Perdón si lo estoy planteando, yo sé que es un tema para un programa entero. Yo creo que la respuesta la dijiste cuando, la vi muy clara, cuando hiciste todo el proceso. Ajá. En el proceso dijiste, sucedió el hecho, la persona decidió, sucede el hecho, interviene la policía, esa persona va preso y lo dijiste claramente. Y ahí ya sabemos lo que pasa. Uh-huh. Entonces sale y vuelve a reincidir. Es ahí donde alguna de las fallas que señala Patricia, me parece que estaba uh-huh. en lo que propusiste. Es ahí. ¿Qué pasa con la rehabilitación? ¿Qué pasa con la rehabilitación de esas personas? Porque esas personas van a salir, en algún momento van a salir. Y tú lo dijiste tan claro, ahí ya sabemos lo que pasa. Lo que pasa es que sale, y sale igual o peor. Entonces, está bien, tocamos mucho en el programa y está muy bien la infancia, los niños, uh-huh. Por supuesto que está muy bien. Pero justo ahora nos metimos en este otro círculo. ¿Qué pasa en las cárceles uruguayas cuando salen y no hay un proceso o no hubo un proceso de rehabilitación que hace posible que ese ciudadano uh-huh. pueda reinsertarse en la sociedad? Porque el círculo fue así, ¿no? Lo claro. dijiste clarito. Me parece que ahí es un tema es el punto donde se puede cortar ese círculo, digamos. Y nos parece, claro, uh-huh. diremos, es muy fácil decirlo en palabras, hay que ponerlo en ejercicio, obviamente somos maestras, uh-huh. Pero también siendo maestras, nosotros tenemos maestras en las cárceles. Las maestras van a las cárceles, uh-huh. no porque estén detenidas, claro. seguramente también haya, pero quiero decir, maestras que intervienen uh-huh. en las cárceles, porque hay cargos de maestras en las cárceles. También, sé que también hubo programas en alguna oportunidad que hoy, no están siendo profundizadas con el tema de posibilitarle a esas personas privadas de libertad el hecho de luego al salir poder reinsertarse laboralmente, porque si no, sí, claro que vamos a seguir en ese círculo vicioso. Patricia. Sí, no, está bien, en el sistema que hoy en día tenemos en las cárceles no va a lograr que, el caso que estábamos hablando, un abusador que entra en una cárcel. ¿Cómo hacemos para que ese tipo salga y no vuelva a abusar de otro niño? Si no gastamos, lo que pasa es que es bravo, ningún político creo que se arriesgaría a decir que hay que invertir en las cárceles, menos en campaña electoral, porque la gente lo que quiere es desaparecerlos, los que están privados de libertad, ¿no? Y es comprensible, la gente desde el dolor y de lo que le pasa, lo que quiere es que saquen la llave y no salgan más. Pero la realidad es que en algún momento van a salir, uh-huh. que no va a pasar eso. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de que salgan con algún cambio real para que no vuelvan a reincidir y a reincidir peor, porque como tú decías,
a veces salen peor de lo que entran, porque en realidad si vos tenés un hacinamiento descontrolado, si las condiciones de reclusión son lamentables, como también la de los trabajadores que muchas veces hemos nombrado que trabajan en esos centros penitenciarios, que no hicieron nada malo, no cometieron ningún delito, sin embargo viven casi en la misma situación que el delincuente, ¿no? Entonces digo, sí o sí, en algún momento tiene que haber un debate de qué cárceles estamos construyendo, queremos, o qué estamos dispuestos a dar de parte de nuestro sistema para realmente que sean rehabilitables. O sea, la especificidad de una cárcel es que la persona se haga rehabilitada y la realidad que no está ocurriendo. Ha sido un enorme gusto, de verdad, me quedaría una hora más escuchándolas, este cruce entre ustedes de visiones desde la seguridad, desde la educación, que creo que lo importante, como ocurre en Encuentro Central, es escuchar, sacar conclusiones y que la gente que que las está mirando a ustedes pueda formar sus propias opiniones. Ha sido sumamente enriquecedor. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por debatir con Elvia, que sin duda representa excelentemente la educación. Y para terminar, porque me quedo con la cárcel, más allá de lo que nosotros inviertamos en esas cárceles, vamos a invertir para nuestra vida después en la seguridad que queremos, porque ya está demostrado que la cárcel es una demostración de lo que está viviendo en la parte de seguridad de nuestra sociedad. O sea que va queramos o no, entrelazado. Por eso hay que realmente tener un cambio, que trabajen, que estudien, que no tengan ocio, que puedan realmente ser productivos dentro y fuera de la cárcel. Muy bien, muchas gracias. Los invitamos a un nuevo Encuentro Central, si ustedes así lo desean, el próximo viernes a las 22 horas en la pantalla de la Televisión Pública de Uruguay.